Chile tiene un nuevo presidente electo. Se trata de Gabriel Boric, candidato de izquierda del partido Apruebo Dignidad, quien le ganó en segunda vuelta al líder conservador José Antonio Kast con el casi 56% de los votos en unas elecciones marcadas por un nivel de participación histórico. Y el 11 de marzo de 2022 asumirá el poder y se convertirá en el presidente más joven de Chile en casi 2 siglos. Y para conversar sobre este tema están con nosotros vía Zoom desde Chile José María Pinto, periodista y corresponsal en Chile del diario argentino Clarín, y Gerardo Gorodillar, presidente de la Comunidad Judía de Chile. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. José María, vamos a empezar contigo. Explícanos un poco qué significa esta victoria de Boric para el pueblo chileno. A ver, tuvimos una elección de segunda vuelta marcada entre dos temores que se construyeron en torno a caricaturas o exageraciones. El temor a Gabriel Boric y su alianza con el Partido Comunista, que podía significar el retroceso, la involución de Chile a Venezuela, y el temor a José Antonio Kast y su cercanía a un gobierno de características más autoritario o ultraconservador. Lo que movió en segunda vuelta el voto finalmente, sobre todo de las mujeres entre 30 y 50 años y de los más jóvenes, fue el temor a un retroceso en libertades civiles que se levantó sobre la candidatura de José Antonio Kast, y eso nos llevó a una participación histórica. Pero en estricto rigor, el voto duro, la militancia dura de Gabriel Boric son los votos que obtuvo en primera vuelta. Después él desarrolla un giro de moderación donde efectivamente baja, como diríamos en Chile, un cambio respecto a las reformas que él quería impulsar, entendiendo que tiene un Congreso además con paridad absoluta, 25 senadores de derecha, 25 senadores de izquierda, y lo que el pueblo chileno puede esperar de un gobierno de Gabriel Boric es un gobierno que, con la necesidad de negociarlo todo en el Congreso, podría avanzar en transformaciones sociales que son las que la sociedad ha venido clamando desde el 18 de octubre. Pero no es ni de cerca, por la composición del Congreso, un gobierno que se podría tildar como un gobierno revolucionario. Bueno, tenemos con nosotros también al representante de la comunidad judía y entendemos que las posiciones del presidente electo Boric respecto a la comunidad judía en Chile y a Israel en particular han sido un tanto duras, críticas. ¿Por qué no nos comentas un poco acerca de esto? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el presidente electo Gabriel Boric en el pasado ha tenido manifestaciones bastante fuertes contra Israel, llamándolo Estado genocida, y también en una oportunidad nos rechazó un jarrito de miel que nos usó como comunidad para transmitirle a Israel que respete los derechos humanos. Todos temas del pasado, yo creo que hay mucho por trabajar, y tal cual como él ha ido moderando su discurso en la política nacional, creo que hay oportunidades de darle a conocer nuestra mirada, que es distinta a la que él estaba acostumbrado, por primero ser una persona izquierda que ha estado muy siempre pegado a la causa palestina desde una mirada directamente de la comunidad palestina chilena, que es bastante, una parte de ella, quiero decir, es bastante radical, y creo que hay una oportunidad para que él conozca una mirada distinta y de esa manera eventualmente moderar su discurso. Gerardo, una consulta. Damián Pachter te saluda. ¿Tuvieron algún que otro contacto con las personas cercanas al nuevo presidente electo? Sí, nosotros como institución Techo hemos venido trabajando hace más de un año en este tipo de posibles escenarios, y justamente la semana pasada, solo para dar un ejemplo, antes de la elección nos juntamos con un grupo cercano al presidente electo para poder no empezar a conversar, pero continuar conversando los temas que a nosotros como comunidad judía local nos interesa, y también respecto al tema de Israel. Volvemos ahora entonces, vamos abriendo temas generales y tema particular. José María, para Latinoamérica la elección de Boric es un cimbronazo. Tenemos por un lado Brasil, Argentina, que tienen modelos totalmente diferentes. En Chile en 2019 hubo como un levantamiento ciudadano que pedía reformas. ¿Cuáles serían los temas principales en la agenda de Boric a partir de marzo? A ver, primero, desde la perspectiva geopolítica en Latinoamérica, esta fue una elección que, si uno tuviese que llevarla a una analogía simple, es una elección entre el Grupo de Lima y el Grupo de Puebla.
es decir, los gobiernos de características progresistas y los gobiernos de centro-derecha que han tenido la hegemonía política en nuestro continente durante la última década prácticamente. Yo le bajaría un poco las expectativas, sobre todo a la Argentina y a México, que han puesto muchos guiños sobre el gobierno de Gabriel Boric, porque él nos ha dicho, yo he tenido la posibilidad de conversarlo con su círculo más cercano, que sus referentes están más bien asociados, por ejemplo, al Frente Amplio uruguayo. Y de esa misma perspectiva, si uno entiende que ese es el modelo que eventualmente un gobierno de Boric podría seguir, podemos decir que Boric está intentando buscar un equilibrio que es complejo, ¿no? Dar respuesta a los problemas sociales, entendiendo que va a tener que haber seguramente una expansión del gasto fiscal y avanzar en reformas que van a requerir la construcción de mayoría. Y por otro lado, algo que Uruguay hace muy bien, que entendiendo aún que el gasto fiscal tiene una expansión amplia y que hay un brazo del Estado muy potente, intentan mantener el equilibrio, el balance fiscal y la macroeconomía de manera sana. Y ahí hay una disputa interna en lo que va a ser la gestión de Boric. De hecho, él ya anda buscando a su ministro o ministra de Hacienda para dar a conocer su nombre y así poder bajar las expectativas que tienen los mercados y la incertidumbre que tienen los mercados. Y es muy probable que ahí veamos el primer guiño de una moderación que ya va a pasar del discurso a la práctica de Gabriel Boric, porque todas las apuestas nos indican que su ministro o ministra de Hacienda no vendría de su propia coalición, sino de la exconcertación, aquella coalición de los gobiernos de Lagos, Bachelet, Frey y Elwin, donde los ministros de Hacienda tuvieron un muy buen trabajo y podrían ser muy bien recibidos por los mercados si es que se ve que alguien viene de ese sector. Pero el gran desafío que tiene Gabriel Boric este primer año es moderar las expectativas sociales y lo que va a implicar eso en gasto social con el equilibrio fiscal, la economía y la necesidad de recuperar la economía chilena después de la pandemia. Gerardo, en este contexto, mencionaste antes el tema de la comunidad palestina, que en Chile, que sabemos que es históricamente mayoritaria respecto a la comunidad judía. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes y expectativas tienen frente a este cambio que se va a producir cuando Boric abiertamente se manifiesta como lo ha hecho, tan particular respecto a ustedes como comunidad y a Israel? Sí, bueno, hay que aclarar que ahí la comunidad palestina hizo firmar en septiembre de este año a Boric un documento en el cual lo comprometía a promover el BDS y una serie de otras, no voy a decir beneficios, pero otras situaciones que afectan al pueblo palestino. Mira, yo creo que principalmente lo que tenemos que hacer es trabajar explicando nuestra mirada. Nosotros somos judíos chilenos, nosotros tenemos una situación en la cual amamos al Estado de Israel, somos sionistas, eso sin ninguna duda, y el gobierno de turno el gobierno de Israel de turno tendrá que hacer su trabajo. Creo que también hay que ponerle una connotación un poco distinta a los años que Boric fue diputado y partió toda su juventud, su carrera política, siempre vio a un solo primer ministro de Israel que en alguna medida tuvo en ciertas iniciativas algunas acciones bastante duras, las cuales acá en Chile tuvieron mucho contrapunto, digámoslo así, y mucho levantamiento por parte de la comunidad palestina. Creo que hay una tremenda oportunidad, tal cual como lo decía mi compañero de entrevista, en este caso, Boric, para poder ejecutar su plan de transformación, va a tener que dialogar y llegar a acuerdos. Y yo creo que también desde ese punto de vista hay una tremenda oportunidad para nosotros, como comunidad judía de Chile, mostrar cuáles son nuestros puntos, cuál es nuestra mirada, llegar a un acuerdo, poder dialogar. Y también es una oportunidad que la Knesset que hoy día tiene Israel sea tan diversa y pueda ser un ejemplo para el desarrollo de Chile también. Yo creo que es una oportunidad para todos. Tenemos que tener fe y tenemos que creer y trabajar mucho, eso sí. Gerardo, una consulta respecto a cierto optimismo que mostrás ante la elección de Boric. Por lo menos en otros lugares, sobre todo en Israel, siguieron la elección con bastante preocupación e incluso hubo notas que llamaron con signo de pregunta si la comunidad judía en Chile, los judíos de Chile, deberían empezar a armar las valijas. ¿Vos pensás que esto es un tanto exagerado o que hay algo en eso? Mira, yo creo que los judíos de Chile, gracias por las palabras primero, optimismo. Yo creo que el pasado no lo podemos cambiar, sí podemos construir el futuro y en ese sentido, como judíos sabemos que nunca ha sido fácil.
y vamos a trabajar, y eso es lo que queda. Y si estamos vamos por el camino nosotros como comunidad correcta, vamos a poder lograr, después de 4 años, tener a lo mejor una persona más cercana a Israel que lo que es hoy día. Ahora, respecto a la comunidad judía de Chile, creo, y esta es una opinión bien particular, nosotros como judíos podemos vivir tranquilos en Chile, no tenemos ninguna limitación desde el punto de vista religioso, ni espiritual, ni nada. De hecho, en la conversación que tuvimos con él, dijo que él iba a liderar un Estado laico, que iba a haber libertad de culto, que la educación iba a depender de los padres, o sea, no de los padres, pero los padres podrían elegir la educación de los niños, y yo creo que esos son señales importantes para poder vivir tranquilo. Ahora, si los chilenos judíos van a abrir maletas y van a hacerlas para partir, yo creo que tienen que ver con otras connotaciones, que tienen que ver con un tema económico, tienen que ver con una serie de otras transformaciones que él podría hacer. Pero mi manera de ver, si bien es cierto, hay un cariño gigante y un amor a Israel gigante, no creo que sea la principal razón para poder emigrar. Muchísimas gracias. Última pregunta para José María y con eso vamos a ir cerrando. Tu visión, si dentro de un año, en marzo del 2023, uno mira el primer año de gestión de Boric, ¿cuál sería el punto central, además de la economía, donde hay que poner la ficha? ¿Qué hay que mirar para poder evaluarlo? Hay que mirar cómo se avanza en jubilaciones, hay que mirar cómo se avanza en una reforma al sistema de salud, pero sobre todas las cosas, en un año más hay que mirar cuáles son las reglas del juego que el nuevo gobierno va a tener. Recordemos que en septiembre de este año la Convención Constituyente en Chile tiene que entregarle un cuerpo, un texto a la población para que sea aprobado o rechazado en un plebiscito dirimente. Y vamos a saber en marzo del próximo año, el del 2023, sí, siguiendo tu pregunta, si esa nueva constitución se aprobó o se rechazó. Si se aprobó, las reglas del juego para Boric son otras, y no las sabemos, no las conocemos. Es la incertidumbre que rige Chile. Si se rechaza, Boric deberá seguir gobernando con la constitución actual. Quiero hacer un punto respecto a lo que dice Gerardo. Yo entiendo las visiones que han habido en el mundo, porque esta fue una elección para los chilenos muy polarizada y muy dolorosa. Pero yo rescato las palabras de optimismo que tiene él. Gabriel Boric no ha llegado a gobernar, no ha tenido la posibilidad de gobernar aún un día, y va a tener que hacerlo con moderación, porque yo creo que el mensaje que tiene que entregarle Chile al mundo es que los chilenos, no ahora en diciembre, en noviembre, en la primera vuelta, eligieron que este es un país moderado, que es un país donde no hay un triunfo aplastante ni de la izquierda ni de la derecha, y le dieron a los sectores moderados una amplia mayoría en sus congresos. Por tanto, no habían espacios para ninguno de los dos candidatos en esta segunda vuelta de avanzar en agendas transformadoras o agendas aplastantes respecto a aquel que piensa distinto. Y esa es una tranquilidad que los chilenos tienen que tener. Habemos muchos chilenos que no necesariamente compartimos ideológicamente el programa de Gabriel Boric, pero la tranquilidad que tenemos que tener es que el Congreso y las instituciones en Chile van a ser un manto protector para que no se transgreda ninguna de las libertades individuales que cualquier chileno tenga en este país. Muchas gracias a ambos por vuestra participación y con este sentimiento de optimismo. Quizás volveremos a encontrarnos en marzo cuando Boric asuma y cuando haya más elementos para poder analizar su actuación. Les deseamos lo mejor para ustedes en Chile.